pero sí es cierto que durante la pandemia olvidamos algunas prioridades y las consecuencias las estamos sufriendo ahora. Nuestra boca, por ejemplo, sufrió algo de lo que hemos hablado en los últimos tiempos y precisamente hace unos días se ha presentado el libro blanco 2023 de la pospandemia COVID-2019 y de ello vamos a hablar hoy con Óscar González Estevez, que es el director gerente de la Clínica Romeo. Óscar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, María? Y también con el doctor Pablo Ameijeira. Buenas Doctor, tardes, María. buenas tardes, Encantado de Pablo, estar aquí ¿qué contigo. tal? Porque, bueno, durante un año casi no acudimos a consulta y porque nuestra salud económica también se resintió, lo diré bien. Pues efectivamente, María, el Consejo General de Dentistas ha presentado, como bien has dicho, el libro blanco 2023 post-pandemia y salen unos datos que, bueno, que llaman bastante la atención, ¿no? Reflejan conclusiones relevantes en cuanto a que la patología más que ha destacado ha sido el bruxismo. La ansiedad y el estrés ha hecho que el paciente pues, cada vez sea más bruxista, pasando de datos de que antes era, como se podía decir, que era el 6% en el año 2019 y ahora mismo estamos en el 23%, o sea, un 17% de aumento en cuanto a esa patología solo. Yo me estoy tocando la mandíbula porque yo era bruxista Sí. antes de la pandemia y yo creo que todos ahora tiramos de célula más que nunca, ¿no? Después, el 67% de los encuestados reconocen tener una patología bucodental. ¿Y qué ha pasado? Han bajado las visitas al profesional, a las clínicas dentales. Una de las causas principales ha sido el miedo al contagio en su momento, ¿vale? Y se ha perdido el hábito. O sea, ya ha pasado tiempo desde que hemos estado encerrados en casa y demás, pero la gente ha desconectado un poco. Esos pacientes que tenían que hacer sus revisiones, sus mantenimientos, sean anuales, semestrales, pues se ha perdido ese hábito y está tardando, bueno, en que hay que reeducar otra vez a la población, hay que recordárselo y volver a retomar. Entonces, bueno, las visitas al dentista, el 31% de los encuestados dijo que lo ha reducido, en adultos el 31% y en menores un 55%, cosa que, o sea, el 55% asistía en el 2019 y ahora mismo estamos en un 39% pospandemia. De los menores, sí. Que es precisamente cuando su boca se está Llama la formando, cuando más atención problemas que los podemos papás evitar. han dado menos importancia o se han olvidado un poquito de esto, ¿no? Y bueno, cabe destacar como causa también la crisis actual, ¿no? Que bueno, creo que vamos a decir, ¿no? Es una de las causas a esta retracción también, ¿no? Ha subido un poquito el alza en la inflación y bueno, esto al final la gente se lo piensa un poquito también y es un... ¿Creéis que esto es la tendencia? ¿Que vamos a ir por ahí? ¿Tenemos que ser No, pesimistas? A ver, ahora este primer trimestre ya empieza a haber datos más optimistas, entonces dicen que ya se empiezan a recuperar datos del 2019, entonces bueno, esperemos que la población ponga otra vez al día el tema de acudir otra vez al dentista, ¿no? Sí que hay unos datos de una encuesta del año 2020 que dice que por ahí es donde vemos cómo hay trabajo, ¿no? Que el 56% de los adultos comprendidos entre los 35 y los 44 años tienen falta al menos una pieza, dando la media de 2, o sea que aún hay muchas piezas que reponer, ¿no? Por ahí. Y después que hay un grupo de personas entre los 60 y los 74 años que dicen que la media de falta de 11 piezas, ¿vale? Pero hay un grupo ahí de un 9,5%, casi un 10% estamos hablando, que tienen una falta de 16 piezas bucodentales. O sea, es un dato relevante, ¿no? en estos tiempos. Y bueno, los desdentados, ¿no? Que es un porcentaje de un 7,3%, que bueno, que aún hay que rehabilitar, sean la pérdida de esas piezas, sean tanto por caries, por enfermedad periodontal o por fracturas, ¿no? Entonces, bueno, es aquí donde el doctor Pablo Ameijeira es especialista precisamente en rehabilitar estos casos de piezas que nos faltan en boca y, bueno, que nos comente un poquito porque está especializado precisamente en rehabilitar casos complejos donde, aparte de faltar las piezas, pues hay faltas de hueso y demás. Ahora vamos a hablar con el doctor de este asunto, pero antes una pregunta, porque después de esos datos que entiendo son preocupantes, especialmente porque si faltamos a las revisiones y hacemos que las patologías se agraven, al final el problema de base se va a resentir más, tanto en la boca como en el bolsillo, entiendo. Efectivamente, al final todo lo que pospongamos, pues todo se va a agravar, como bien has dicho.
y tratamientos como, por ejemplo, un empaste como consecuencia de una caries, pues puede convertirse en una endodoncia o incluso llegar a perder la pieza y consecuentemente tengamos que colocar, por ejemplo, un implante dental, con lo cual pues todo eso es más caro, más tiempo de tratamiento y peor para la salud, claro. Bueno, con todo sí que vamos a hablar de implantes, de injertos y de nuevas tecnologías, porque sabemos que es tu especialidad. Pablo, cuéntanos. Sí, pues como bien decía Óscar, existe todavía un porcentaje de pacientes que no presentan dientes, ¿no? Que son edéntulos totales o parciales. Y el problema del edentulismo es que va a producir una pérdida progresiva de los maxilares, del hueso maxilar. Entonces esto, a su vez, pues va a implicar una serie de consideraciones a nivel de la estética facial, es decir, van a producirse cambios a nivel del rostro, ¿no? Y, como decía, se va a producir una pérdida progresiva de los huesos maxilares, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. El problema es que a veces incluso esta pérdida progresiva de hueso pues, puede suponer que pacientes portadores de prótesis completas pues, se vayan desajustando, ¿no? Y es que muchos de estos pacientes pensaban que no se podían, digamos, colocar implantes como consecuencia de esta atrofia maxilar. Y la verdad es que pues sí que existen técnicas para poder colocarlos. En estas imágenes podemos ver cómo cuando se produce esa pérdida de hueso del maxilar superior van a aparecer arrugas de los surcos nasales, de los surcos subnasales, va a desplazarse la mandíbula hacia adelante. Por otra parte, cuando se pierde el hueso del mandibular, se van a producir arrugas a nivel del cuello, también va a haber un desplazamiento de la mandíbula hacia atrás y, en resumen, pues si se produce esta combinación de pérdida de hueso maxilar superior y maxilar inferior, pues la distancia del mentón a la nariz se va a reducir, lo cual desde luego va a dar un aspecto, digamos, más de envejecimiento. Entonces, este tipo de casos, como digo, de grandes atrofias, digamos que disponemos de varias opciones de tratamiento, ¿no? En los últimos años, las casas comerciales de implantes han desarrollado pues, implantes más cortos y estrechos, precisamente para subsanar este tipo de problemas. Y como vemos en las imágenes, pues muchas veces con la colocación de este tipo de implantes evitamos ciertos procedimientos más agresivos como la colocación de injertos, ¿no? Pero en otros casos, digamos que la gran atrofia maxilar impide incluso la colocación de estos implantes cortos, ¿no? Entonces nos tendríamos que ir a otras opciones de tratamiento que corresponderían con lo que se llama regeneración ósea mediante hueso autólogo, es decir, del propio paciente. Como podemos ver en las imágenes, se obtendría o bien de la sínfisis mandibular del mentón o bien de la rama. Además se combina con injertos que vienen particulados, que vienen en polvo, como se puede observar, y todo esto se cubre con una membrana. Se espera un tiempo de cicatrización, en torno a unos 6 meses aproximadamente, para posteriormente pues, colocar implantes convencionales, implantes ya pues, con unas longitudes mayores, los convencionales, que, bueno, que sabemos que también van a soportar mejor las fuerzas biomecánicas, ¿no? Entiendo que evitamos rechazos así, ¿no? Al ser el propio hueso también. Efectivamente, eso es una de las ventajas. Una de las desventajas de usar injertos del propio paciente es que se hace una segunda herida quirúrgica de donde se obtiene el injerto, ¿no? Pero hoy en día existen una alternativa para evitar esa segunda herida quirúrgica, para reducir el posoperatorio, y es utilizar injertos de otro ser humano. Entonces, apoyándonos en la tecnología, podemos, digamos, diseñar injertos de bloques de hueso procedentes de otro ser humano que se van a adaptar perfectamente al defecto, se van a personalizar y adaptar perfectamente al defecto, y esto, como decía, pues simplifica la técnica quirúrgica, reduce el tiempo de cirugía y, desde luego, mejora el posoperatorio. Y esto se puede hacer inmediatamente ya, no hay que esperar esos 6 meses de cicatrización. Hay que esperar igualmente. Igual. Una vez que se coloca el injerto hay que esperar igualmente. Y luego ya es cuando se colocan los implantes. Pero la ventaja con respecto a las técnicas de injertos de origen intraoral autólogo hay varias ventajas. Primero, la disponibilidad con este tipo de bancos especializados de hueso
digamos que no hay hueso ilimitado, ¿no? Sí. A veces cuando tenemos que hacer procedimientos de regeneración ósea y obtener un bloque de hueso del propio paciente, puede que no exista de dónde obtenerlo. Claro. De esta manera, pues ese problema se resuelve. Y como digo también, pues que la cirugía en sí es menos agresiva. Y tanto. Es de mejor posoperatorio, menor inflamación, con lo cual, bueno, pues ofrece unas ventajas muy importantes. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de cirugías? Pues a ver, ya tenemos casos, seguimientos, digamos, a más de 2 años. Pero bueno, lo cierto, con este tipo de injertos, digo, personalizados. Los injertos en bloque, digamos, que existen desde hace ya muchos años. Los aloinjertos, que son los que vienen de otros seres humanos, existen desde ya hace muchos años y nosotros los hacemos y los hacíamos, ¿no? Pero sí que es cierto que digamos, esta mejora, ¿no? Sí. que conlleva el hecho de ya que el injerto venga, sea de una pieza que encaja perfectamente en el defecto del paciente, es gracias al avance de la tecnología que nosotros enviando el archivo TAC en el banco de huesos son capaces de configurar un defecto que adapta perfectamente, configurar un bloque ¿Sí? que adapta perfectamente al defecto, ¿no? Entonces, esto, claro, es muy interesante porque, sobre todo para el cirujano también, uno de los problemas o más dificultad que suponía la realización de estas técnicas era precisamente la adaptación del bloque del propio paciente al defecto, ¿no? De esta manera ya viene adaptado, entonces es un procedimiento mucho más simple. Doctor Pablo Meijeira, muchísimas gracias por esta explicación. Pues muchas gracias a ti, María. Y Óscar González, director gerente de la Clínica Dental Romeo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a los dos por haberos desplazado hasta aquí.